¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Discutamos México. En esta ocasión tenemos el gusto de hablar de la discusión mexicana, de las formas de conversar el país, de verlo, de seguir su trayectoria a través de uno de los géneros literarios clásicos, que es el ensayo y la crónica. Y para eso tengo el gran gusto, la emoción de coordinar esta mesa con invitados de primera y tratar de ver cuáles han sido los grandes temas, los grandes personajes, las formas de narrar la trayectoria mexicana a través de este género. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a Gonzalo Celorio, profesor universitario, novelista, ensayista también. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Jesús. Está con nosotros Ricardo Cayuela, editor, ensayista también. Ricardo, muy buenas noches. Gracias, Jesús. Y Jorge Hernández, Chucho, gracias por invitarme. También de varios géneros. Me siento como el Sotoluco en su alternativa. Bueno, creo que podríamos empezar la conversación con un gigante de la literatura mexicana, quizá el que representa de manera más plena y más auténtica la expresión del ensayo, que es Alfonso Reyes. Si el ensayo tiene alguna virtud, es de alguna manera ser el género de la cordialidad, un género amistoso. Y nadie representa este talante como Alfonso Reyes. ¿Cómo ubicaríamos esta forma de pensar al país en el trabajo ensayístico de Alfonso Reyes? Sí, creo que Alfonso Reyes ocupa prácticamente toda la primera mitad del siglo XX. Es quizás el ensayista más notable. Y efectivamente el género es un género de la amistad, de la cordialidad, de la inteligencia y de la sensibilidad. Tiene características tan diferentes entre sí que el propio Alfonso Reyes lo definió como el centauro de los géneros, por esta hibridez que tiene que ver por un lado con el rigor, con la inteligencia, con la cultura, y por otra parte con una gran sensibilidad y con una gran imaginación, porque es un género que parte de elementos objetivos, pero que se trabajan de manera subjetiva. Por eso Montaigne, el padre del género, decía que cuando ensayaba, se ensayaba a sí mismo. Y creo que es muy conveniente invocar la figura de Alfonso Reyes, ahora que estamos discutiendo México, porque el tema fundamental del ensayo mexicano es precisamente México. Y yo creo que aunque Alfonso Reyes haya incursionado en temas tan diversos como la mitología griega, la religión griega, la crítica en la edad ateniense, teoría literaria como en su libro El Deslinde, etc., su preocupación fundamental es México a lo largo de su historia, con una actitud francamente identitaria, muy propia de la época. Sí. Es un escritor que habla sobre el México prehispánico en la visión de Anáhuac, que estudia muy bien la literatura novohispana en su libro Letras de la Nueva España, en donde habla, por cierto, de sus dos Juanes, que son Juan Ruiz de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, y que también está muy al corriente de lo que está ocurriendo en su entorno literario. Y bueno, me parece que es una figura realmente cimera del ensayo, y estoy seguro de que podemos conocer más a nuestro país y nuestra cultura gracias en muy buena medida a la obra alfonsina. Pero de alguna manera, digamos, relacionando con el nombre de esta serie, hay una gran necesidad de hablar de México, de nombrarlo, pero básicamente de rehuir digamos, el elemento bélico de nuestra discusión, en donde Alfonso Reyes quiere no situarse en ninguno de los polos en contienda política. Y creo que esa es una de sus grandes aportaciones para enseñarnos a conversar de alguna manera, ¿no? A mí lo que me parece de Alfonso Reyes es que México le produce un trauma monumental.
Él es un niño consentido del porfiriato, crece en sábanas de lino y cuchara de plata. Es hijo de Bernardo Reyes, que fue el gobernador de Nuevo León, una de las figuras cimeras del régimen de Porfirio Díaz, y después la oposición que no pudo ser y que se frustra en realidad, porque había muchas expectativas en torno a que Bernardo Reyes, su padre, aceptara figurar en las quinielas políticas para suceder a Porfirio Díaz. Buena parte de los seguidores de Madero son ex-reyistas que apoyaban a Bernardo Reyes. Y claro, la gran tragedia de Bernardo Reyes es que se ve involucrado en buena medida contra su voluntad en los sucesos de la Decena Trágica. Muere además en la plancha del Zócalo, perdón, acribillado. Y en ese sentido, la historia de México y México para Alfonso Reyes es el horror. Él se fuga de la realidad mexicana. Pero sobre todo la política. ¿No crees que es un trauma con el carácter bélico de la política, Pero de en la general decisión? el país le conflictúa terriblemente, hace incursiones por otros mil y un aspectos que no son problemáticos, la cultura clásica, una visión, digamos, hispanoamericana muy amplia, el descubrimiento del cine, toda una serie de cosas que lo alejan de México. Y cuando se acerca a México le interesa o la historia o la literatura en función de la historia, más bien. Desde luego el Juan Ruiz y Sor Juana y desde luego la visión de Anáhuac, pero sobre todo México como un trauma y un problema. Donde mejor se ve es en la oración fúnebre del 9 de febrero a la muerte de su padre. Que es una pieza extraordinaria. Extraordinaria, que muy conmovedora. leerse. Es una especie de autobiografía en clave de Alfonso Reyes, pero sobre todo, insisto, para Alfonso Reyes y en buena medida para la generación que vivió la revolución en la primera juventud, México es un trauma y es un problema inmenso. Pero al mismo tiempo hay una contribución al presente. Es decir, sí hay una escritura que rehúye la definición política. Dice de pronto Alfonso Reyes, tomar partido es lo peor que podemos hacer. Pero hay una gran enseñanza y creo que es la enseñanza de la conversación. En el ensayo está esta misma fibra que se encuentra en Montaigne del ensayo no como la cátedra que se dicta, no el discurso político, sino una manera de comunicar distintas emociones, distintas percepciones, en donde se aloja incluso la contradicción. A mí me parece que para el México contemporáneo, esa textura literaria es extraordinariamente valiosa. En primer lugar, llama la atención lo prolífico, lo mucho que escribió este hombre. En segundo lugar, el pensamiento, la reflexión, la visión de Anáhuac, la escribe en Madrid, sí, de lejos. México le queda cerca y también le queda muy lejos, que tiene que ver con lo que han mencionado aquí Ricardo y el maestro Celorio. Pero hay un aspecto que me gustaría conversar con él, a ver si me regaña, que es que él fue traductor de Chesterton. Y así como es heredero de Montaigne, también es heredero de la tradición inglesa del ensayo. Es decir, la noción de que el ensayo es un paseo, como salir a andar. Y en la sobremesa que propone Alfonso Reyes en sus ensayos, que es muy variada, que va de los griegos a cosas históricas, a la cocina, a recetas y demás, creo que abre la ventana de la ironía y del sarcasmo, por ejemplo, con la palinodia del polvo. Que si tú lees la visión de Anáhuac y luego lees la palinodia del polvo, dices, aquí este hombre está prácticamente anunciando que sí se vale en la sobremesa tener buen humor. No ser chistosito, tener humor. Y creo que eso también lo heredó o se contagió de Chesterton. Yo creo que el ensayo no es un género conclusivo, el ensayo es un género de aproximaciones, de ensayo y errores, de conversación. Tú lo has definido muy bien, de sobremesa, en donde están en juego siempre la inteligencia y la imaginación. Y con respecto a lo que decía Ricardo de esta visión traumática de México, yo creo que es cierto, pero lo que es verdad es que Alfonso Reyes, precisamente por este conflicto político que marca su biografía y que tiene que ver con su exilio permanente, pues tiene también la oportunidad de ver a México desde la distancia, que es un poco lo que señalaba Jorge, y me parece que eso es importante porque estando en la convulsión
en el vórtice del remolino no es fácil el tener la distancia crítica que tiene Alfonso Reyes con respecto a México, porque como todos saben, Alfonso Reyes vivió en Francia, vivió en España, estuvo en las legaciones diplomáticas de España, de Argentina, de Brasil, de manera tal que tuvo mucho mundo, pero también la posibilidad de enfrentarse a su propio país, que le había causado un trauma biográfico tan fuerte, con esta serenidad que da la distancia. Y por eso me parece que sus observaciones con respecto a México son pertinentes, entre otras cosas, porque permite que México se correlacione con la cultura universal. Tuvo mucho mundo, pero también la posibilidad de enfrentarse a su propio país, que le había causado un trauma biográfico tan fuerte, con esta serenidad que da la distancia. Y por eso me parece que sus observaciones con respecto a México son pertinentes, entre otras cosas, porque permite que México se correlacione con la cultura universal. Es decir, Alfonso Reyes es definido generalmente como el mexicano universal porque para él, decía, la lectura de Virgilio aumenta, sin lugar a dudas, la conciencia nacional. Es decir, ve qué resonancia puede tener la cultura universal en México, y como cuando escribe Ifigenia Cruel decía, bueno, Ifigenia Cruel es Ifigenia Cruel, pero podría llamarse Juana González. Este sentido de la universalidad de lo mexicano, poner en relación lo local con lo universal, me parece que es sin duda la gran aportación de Alfonso Reyes, como quizás sea la gran aportación ya en la segunda mitad del siglo XX de Octavio Paz. La única forma de ser provechosamente nacional es ser generosamente universal, Así decía es. Reyes, con una elegancia extraordinaria, ¿no? A mí de Reyes también me deslumbra la prosa, la transparencia de la prosa, es esas prosas invisibles que están al servicio de lo que están contando y no se notan, pero si uno la lee con, digamos, con el gusto de paladearla, empieza a descubrir la inteligencia verbal que oculta esa prosa realmente maravillosa. No en balde deslumbró a Jorge Luis Borges, por decir uno de sus admiradores de generaciones posteriores, ¿no? Tenemos la tentación siempre de construir estatuas en México y Reyes es una estatua incómoda porque nadie la lee justamente porque es un poco impactante, ¿no? Pero buena parte de las características de su prosa tienen que ver con que buena parte de su vida tuvo que escribir para vivir. Y entonces él tenía la necesidad de comunicar, de ser transparente, de estar en la batalla de las rotativas, de entregar el texto a tiempo para la prensa. Hoy en día vemos como una coherencia en sus obras completas que fue haciéndose en la casualidad de del día al día, ¿no? Y otro punto que me parece curioso es que si México le conflictúa, le trauma, se exilia, no sabe cómo entenderlo, pero después esa generación en general, quizá con la excepción de Vasconcelos, hacen un pacto con la construcción institucional del país y regresa, funda o ayuda a fundar el Fondo de Cultura Económica, Casa de América, que después será el Colegio de México. Casa de España. Casa de España, perdón. Y justamente lo que quiere es eso, construir instituciones, que ese caos que a él le costó la muerte del padre y al país 1 millón de muertos y un atraso económico inmenso, se institucionalice y el país pueda seguir adelante. Es una tarea civilizatoria en buena medida, que está, como decías tú, en el corazón de sus propios ensayos. La idea de dialogar, de sumar esfuerzos, de que lo hace institucionalmente, también lo hace a través de su prosa. Ahora, si hay una expresión del ensayo que es este tono cordial de la conversación, también puede ser el ensayo un instrumento de batalla, un espacio polémico de pugna moral, política, ideológica. Y ahí creo que resalta particularmente, digamos, la generación de los contemporáneos. Y ahí destacaría sin duda al gran genio crítico de Jorge Cuesta, una inteligencia extraordinaria, de una lucidez quemante, podríamos decir.
Sí, yo creo que ahí lo que estás apuntando es que de pronto, a ver, si con don Alfonso Reyes, precisamente por lo prolífico y sin tener laptop ni iPad a la mano, escribió tantísimo, efectivamente es la estatua, pero es la estatua que bajamos del pedestal cuando lo leemos en ensayos por separado. Pero en ese embudo que él ejerció como modo de vida, de pronto se empezaron a decantar las diferencias del ensayo. Yo creo que en español tenemos todavía la virtud de que en las muchas diferentes caras del ensayo cabe la crónica. Es decir, aquí estoy diciendo que vamos del Centauro de Reyes al Ornitorrinco de Juan Villoro, que es como define Juan la crónica. En medio está el ensayo filosófico, que tiene sus cuadrículas. Está el ensayo histórico, y hay que honrar aquí a don Luis González. Ahí lo que encontramos es este ensayo histórico que pertenece al mundo literario, en Sin donde duda. tiene una finura de expresión, una penetración psicológica en los personajes que puede leerse perfectamente como una, Claro, como una Vilo, novela de gran factura, ¿no? Pueblo en Vilo es una novela histórica. Y Ibargüengoitia escribió la primera reseña de Pueblo en Vilo y decía que merecía estar al lado de La Torre o de Arreola, de Rulfo. Es literatura mexicana. Sí. Pero con lo de Cuesta está el buril, o digamos el alfiler, de que el ensayo también puede cortar con mucha precisión la neblina del acartonamiento, o de las sangronadas, o de los engreídos, o desvelar entuertos, ¿no?, y misterios con inteligencia. Lo que es interesante de ellos es que fueron totalmente combatidos. Había marginales, ¿no? la idea de que la Revolución Mexicana iba a instaurar una especie de doxa nacionalista, que el país tenía que mirarse hacia adentro, que es un reflejo anticosmopolita, y sobre esa lógica que estaba imponiendo una estética y casi diría una obligatoriedad, que llegó a ser así de peligroso, con la Asociación de Escritores y Artistas al Servicio de la Revolución, etcétera, etcétera. En ese mundo es que aparece la generación de los contemporáneos, que son niños cuando estalla la Revolución, ya no la viven como un trauma adulto y que solo le toca los ecos terribles de ese suceso. A Novo le matan al padre en una borrachera villista, a Gorostiza le cuesta el exilio, a Cuesta lo mismo, el exilio interno de su familia, que tienen que venir a refugiarse a la Ciudad de México. Y es en ese mundo convulso de los 20s y 30s, cuando todavía es, digamos, la etapa del caudillaje y del crimen político y de la instauración de una doxa nacionalista, en que los contemporáneos dan una batalla a contracorriente valentísima, porque además son marginales en lo político, marginales en lo social, hacen gala de algunos de su homosexualidad, de su experimentación con las drogas y de su cosmopolitismo, tanto francés, tradicional en México, como norteamericano, novedad que ellos importan. En esa línea es que hay que, digamos, entender la batalla de Jorge Cuesta, genio efímero, se suicida a los 38 años, y donde, digamos, lo que él quiere es luchar contra esa imposición. Funda una revista, solo tiene 3 números y sigue siendo uno de los monumentos hemerográficos más importantes del siglo XX mexicano, la revista Examen, y él, digamos, él solo, con la pólvora de su inteligencia, lucha contra la idea de que la educación en México tenía que ser socialista. Él solo, con sus ensayos, derrota una directriz de Lázaro Cárdenas a Narciso Bassols y echa para atrás esa iniciativa. Y es el primer gran ejemplo de combate cívico-intelectual contra las imposiciones del poder. Un intelectual moderno que finalmente tiene como interlocutor a sus lectores, que no le está escribiendo al poder, sino que está construyendo ciudadanía a través de los lectores, de alguna manera. Yo creo que heredan lo mejor de Alfonso Reyes, en el sentido de que pueden ser cosmopolitas sin que esto vaya en detrimento de la nacionalidad. Lo que están poniendo en tela de juicio es una idea preconcebida de nacionalidad. Y creo que esto es muy importante. Por ejemplo, cuando Javier Villaurrutia, en su introducción a la poesía mexicana, dice que el canon de la poesía mexicana tiene características distintas a las que predominaban en el ámbito inmediatamente posterior a la Revolución Mexicana, está abriendo realmente un camino novedoso, interesantísimo. Él dice que la poesía mexicana tiene
un tono menor, que es silenciosa, que es muy cuidadosa de la forma. Es decir, está, por un lado, describiendo su propia poesía, pero extrapolándola a una tradición literaria que arranca desde Sor Juana y que finalmente da un tipo de poesía tan mexicana como la otra, o más mexicana que la otra, pero no por asuntos meramente temáticos, que eran los que predominaban con la pintura mural mexicana o con la novela de la Revolución. Creo que esto es realmente muy, muy importante, porque la mexicanidad entonces no está precisamente en el tema, la mexicanidad está en otros asuntos que ellos exploran y que quizás como nadie exploró precisamente Jorge Cuesta en aquella famosa polémica con Hermilo Abreu Gómez, en donde le dice que hasta el asunto del nacionalismo es un asunto de importación, que es verdaderamente extraordinario. Nos falsificamos más mientras más nacionalistas queremos ser, ¿no? Jorge Cuesta, en aquella famosa polémica con Hermilo Abreu Gómez, en donde le dice que hasta el asunto del nacionalismo es un asunto de importación, que es verdaderamente extraordinario. Nos falsificamos más mientras más nacionalistas queremos ser, ¿no? Al hacer este paralelo entre esta generación y Alfonso Reyes, hay un elemento que sí los distingue, que es la actitud combativa. Sí. Jorge Cuesta es un gran polemista. Quizá es uno de nuestros grandes polemistas. Es que no creo que haya polémica en la historia de la literatura mexicana, salvo quizás muy excepcionalmente en el caso de los contemporáneos o ya en tiempos mucho más recientes, otros grandes polemistas, pero la polémica no existe. Edmundo O'Gorman se quejaba de que no hubiera polémica en México. El ninguneo del que habla Octavio Paz, ¿no? Exactamente. Pero a ver, el bicentenario o el centenario, entre otras cosas, está poniendo sobre la mesa de nuevo la dicotomía que ya se insinuó. Distintas generaciones de escritores mexicanos o de pintores y poetas y para tal caso toreros, estamos entre mirar para afuera y el futuro o mirar para adentro y el pretérito. Y por ejemplo, ha habido ensayistas como Cuesta que dijeron, es que ese no es el tema. El tema no es que sea malo mirar hacia París, escuchar a Europa. No tienes que ponerte las conchas y ser un danzante. Hay una resolución de identidad por preocupación intelectual, por honestidad de conciencia. Y yo creo que esta generación que ahora está publicando, los nuevos ensayistas, están haciendo lo mismo. Ellos no se preocupan por ser tildados de extranjerizantes o gringos, o pues no, tienen otras preocupaciones. Y es la crítica de la nacionalidad o del nacionalismo como una coartada de mediocridad, ¿no? Y es creo que lo que está denunciando muy vehementemente Jorge Cuesta, de no podemos nosotros, por el hecho de poner una máscara de mexicanidad, meter ahí nuestra falta de imaginación literaria, de talento pictórico, simplemente porque estamos rindiendo tributo a los símbolos nacionales, ¿no? La revista Examen publica a Samuel Ramos. Dos de los ensayos que después formarán El hombre y el perfil de México, el perfil del hombre y la cultura en México. La cultura en México. Bueno, ese libro que es tan importante, antecedente directo en cierto sentido del Laberinto de la Soledad, que habla del clima de discusión sobre la identidad mexicana y desde luego los que lo logran más interesantemente son aquellos que lo hacen con una visión crítica y con una visión universalista. Digo, me parece importante entender que Cuesta es, en cierto sentido, el motor de esa iniciativa, como editor que solicita el texto y como interlocutor privilegiado de Samuel Ramos y de Rubén Salazar Mayén y de todos los que estaban más allá de la generación contemporáneos discutiendo en la revista Examen. Lo que se llamaría después la filosofía de lo mexicano. Así es. ¿No? Ahora, también es interesante ahí ver cómo el triunfo de los contemporáneos es incuestionable. Y ese es un peligro, porque la historia literaria ya los domesticó. Es decir, hoy en día el canon mexicano pasa por Villaurrutia, Owen, Gorostiza, Novo, Cuesta. Sería inconcebible
no ponerlos en el centro del canon. Pero toda visión canónica tiende a la domesticación. Entonces quizá la señal de alerta sería volvamos a leerlos con los ojos frescos del debate de ideas y el debate cultural que emprendieron en los 20, en los 30 y en los 40. Incluso antes que la propia historia los domesticara. Porque uno es el novo previo a Bellas Artes y otro es el novo dirigiendo el Palacio de Bellas Artes e incluso atreviéndose a censurar Usigli con su obra El gesticulador de 1938, ¿no? Es decir, que hay un proceso ahí de institucionalización que en Alfonso Reyes es positivo, en la medida en que frente al horror de la revolución quiere crear instancias, y creo que yo en los contemporáneos es más bien acomodaticio. Y en ese sentido Cuesta es inapelable porque muere antes de ese proceso en el que cae Torres Bodet y en el que cae Salvador Novo y en el que cae Gorostiza incluso como subsecretario de Relaciones Exteriores, ¿no? Yo creo que uno de los grandes traumas fue el fracaso vasconcelista de 1929. Y me parece que la generación de contemporáneos, que también circuló a la vera de José Vasconcelos, que por otra parte alentó tanto la pintura mural mexicana y este nacionalismo a ultranza, recibieron este fracaso de manera distinta. Me parece que los mayores, como Pellicer, como Gorostiza, como Torres Bodet, siguieron un poco con esta actitud mesiánica de Vasconcelos, mientras que los más jóvenes, como Villarrutia, Novo, Owen, Cuesta, quedaron realmente traumatizados por este fracaso y adoptaron una actitud más nihilista, si cabe, que los otros, y con una actitud crítica con respecto a lo mexicano más severa y menos acomodaticia. Es cierto que podemos hablar de dos Salvador Novos, uno antes de Bellas Artes y otro después, o uno antes de la televisión y otro después de la televisión, pero bueno, de todas maneras no le quita su carácter también combativo, crítico, etcétera, ¿no? Sí, pero ahí hay otro telón, o lo pongo como mantel. La pistola de Vasconcelos se dispara en Notre Dame. El laberinto de la soledad se escribe en Los Ángeles, ¿no? Lo empezó a redactar Octavio. Es decir, la distancia, la medición de la distancia del tema central que es México. Es decir, ¿en dónde toman distancia los pintores? A Tamayo las primeras sandías se le vieron en la cabeza en Nueva York. Y Diego Rivera empezó ya a exagerar colores en París, muy lejos de Guanajuato. Y Ibargüengoitia, de pronto, cuando ya había cuajado la popularidad inconmensurable del humorista, del ensayista y del cronista, le da por irse y muere lejos de aquí. Bueno, tal como dice la canción. ¿No? Bueno, pero vivía en París. Pero sí hay esta ventaja de la distancia, de poder ver con cierta perspectiva. El águila y la serpiente se escribe también en España, el exilio, en ¿no? España, ¿no? Ahora, Ricardo menciona ya hace un momento a Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y creo que, digamos, una presencia extraordinaria en la reflexión sobre México, desde luego tiene que ver con Octavio Paz, porque inserta a México en el mundo y porque es una conexión de disciplinas extraordinarias en donde está pues una reflexión literaria, política, arquitectónica, gastronómica, y es una conexión de civilizaciones. Creo que tenemos que seguir examinando esa contribución de Octavio Paz, que sobrevive hasta los premios, ¿no? Me parece que desde el inicio de la independencia, el problema fundamental de los países hispanoamericanos es justamente el de la identidad nacional, sobre todo en el ámbito de la literatura. Cómo escribir una literatura propia en una lengua que se siente la lengua del imperio, ¿no? Este problema yo creo que es el problema medular de la literatura hispanoamericana de todo el siglo XIX, con Sarmiento, con Lastarria, etc. Y este sentido, pues, de la identidad creo que llega hasta mediados del siglo XX de una manera muy, muy notable. Alguna vez me decía Edmundo Gorman, tanto se busca la identidad porque es evidente que no se tiene. Pero una de las cosas que a mí me impresiona en la literatura contemporánea es que el asunto de la identidad parece que ya no es un asunto prioritario.
en las expresiones literarias. Y yo creo que finalmente si el asunto de la identidad ya no es tema fundamental de la literatura, es porque esa identidad ya se ha asumido de una manera más saludable. Pero no se podría haber asumido sin todo este ejercicio histórico que yo creo que culmina precisamente en 1950 con la publicación del Laberinto de la Soledad, que tiene muchos antecedentes que tienen precisamente esta búsqueda muy enfática, como es el caso de Samuel Ramos. Yo no sé qué tan vigente sea el libro del Laberinto de la Soledad actualmente a 60 años de haber sido publicado. Yo creo que es un libro que está datado, pero es realmente muy importante, si no para la literatura contemporánea, para la historia de la literatura mexicana, porque a partir de entonces creo yo que el tema de la identidad se va desdibujando paulatinamente, hasta que ahora pues, nos encontramos con escritores contemporáneos que pueden ubicar sus novelas en Europa o en la edad antigua, en la antigüedad griega, o qué sé yo, y en donde el asunto de la mexicanidad me parece que ya no es un asunto importante porque de alguna forma se ha asumido. Que el tema de la identidad se va desdibujando paulatinamente, hasta que ahora pues, nos encontramos con escritores contemporáneos que pueden ubicar sus novelas en Europa o en la edad antigua, en la antigüedad griega, o qué sé yo, y en donde el asunto de la mexicanidad me parece que ya no es un asunto importante porque de alguna forma se ha asumido. A mí me gusta mucho una idea de, bueno, muchas ideas de Gonzalo, pero una que dijo al hablar de Jorge Cuesta, que recibe la estafeta en cierto sentido simbólica de Alfonso Reyes. Y yo creo que efectivamente entre la generación del Ateneo contemporáneos y Octavio Paz hay un paso de estafetas. Y es lo que da una continuidad lógica al desarrollo del ensayo en el siglo XX en México. En algún lugar creo que Paz lo que hace es la síntesis de Alfonso Reyes y Jorge Cuesta. Es decir, la preocupación por temas universales, la amplitud de miras más extraordinaria que podamos imaginar, soñar y que sigue siendo cada vez que leemos a Paz un descubrimiento, como la tenía Alfonso Reyes, pero con la exigencia crítica de Jorge Cuesta. Entonces, claro, si uno combina en un crisol eso, le sale esta figura irrepetible que fue Octavio Paz, que además es uno de los grandes poetas de la lengua indiscutiblemente, aunque dicho así siempre suena como de solapa, ¿no? Que es difícil transmitir en poco tiempo pues, un poeta que incluye, no sé, Piedra de Sol, o Himno entre Ruinas, o Ladera Este, o incluso Árbol de Creencia de Árbol Adentro, ¿no? Que Carta de Creencia de Árbol Adentro. Entonces, estamos frente a un gigante, uno de esos extrañísimos milagros que suceden muy de vez en cuando. En el fondo de lo que estamos hablando es del oficio de escribir. Eso es el tema. Es decir, que nosotros heredamos una tradición escrita que ahora goza, yo creo, de muy buena salud y de muchísima libertad, quizá ya sin el atavismo o la preocupación de el nacionalismo, Huapango de Moncayo, civismo, ¿no? O quizá también ya sin la preocupación de que te tilden de que estás cayendo en un cuento. Bueno, si también leímos a Borges. Pero Jorge, ¿no hay también ahí, en estos tres personajes en los que nos hemos concentrado, sobre todo, Reyes, Cuesta, Octavio Paz, una idea que va más allá de la literatura? Y es la convicción de que escribiendo se hacen países, de que estos escritores son, a su modo, estadistas, que están construyendo república, que están construyendo eso con lo que se hace en las comunidades, que tiene que ver con la palabra, con el diálogo, con la discusión. En Octavio Paz hay una visión cívica extraordinaria. Sí, y además una noción de la ronda de las generaciones. Digo, a mí me publicó mis primeros textos. Imagínate tuvo equivocaciones. Imagínate si era generoso. No, bueno, yo lo intenté corregir. Pero me refiero a que sí tenían una idea, sí, claro, de estar sembrando.
Está clarísimo. A lo mejor, digo, no lo veo tanto en Cuesta como en don Alfonso y en Octavio, porque Cuesta está lanzando al lector que en sus manos va a caer ese ensayo en revista o en periódico, más no en libro, y a ver quién pesca el hilo. Pero don Octavio sí ponía el ojo muy claramente en una generación, en la noción de la generación que venía. Hablando de la prosa, digamos, Reyes te invita a pasear, te lleva de la mano y te invita a pasear. En Cuesta escuchas el mecanismo de la razón funcionando. Es un relojero, ¿no? Las ideas, es un científico. Y ves cómo va destrozando, digamos, con amabilidad la estupidez ambiente, con el agudo estilete, no de la ironía, sino de la inteligencia al rojo vivo, ¿no? Y Paz efectivamente es un poeta, es lo que él reivindica de su trayectoria, es su discurso del premio Nobel, es lo que más le interesa, es su verdadera pasión, hacer poesía, traducir la poesía de otros, leer la poesía de otros, reflexionar sobre el sentido de la poesía, eso es el arco y la lira. Y claro, sus ensayos están felizmente contaminados de esto. Me parece, estamos hablando de ensayo y crónica, que no hay muchas diferencias entre el ensayo y la crónica, ni hay muchas diferencias entre el aliento poético y el aliento ensayístico. De alguna manera tienen un móvil común, que es precisamente esta combinatoria de la imaginación y de la cultura y de la idea y de la reflexión. Y creo que Octavio Paz, bueno, es un gran exponente de esta, no quiero decir viridez, sino de este aliento compartido entre un género y otro. Alfonso Reyes también escribió poesía, no es quizás el género más fuerte suyo, sin lugar a dudas es un gran ensayista, pero también dejó, como él mismo la tituló, una constancia poética en donde también trata asuntos nacionales, que eso es muy importante, sí, ¿no? Asuntos nacionales fuertes que yo creo que habría que reconsiderar también. Y Jorge Cuesta también fue un gran poeta, ¿no? Este canto a un dios mineral que lamentablemente quedó inconcluso, que es, yo pienso, junto con El primero sueño de Sor Juana y la gran obra de José Gorostiza, Muerte sin fin, uno de los 3 grandes poemas reflexivos y filosóficos de nuestra literatura. Cómo la poesía, igual que el ensayo, puede llegar a donde la inteligencia se detiene como delante de un precipicio, porque finalmente la inteligencia no puede llegar a donde la poesía llega, porque la poesía, como el espíritu poético que habita el ensayo, finalmente también cumple una función cognoscitiva, claro, aunque evidentemente que el proceso cognoscitivo es distinto al que se tiene en un silogismo o en un discurso de carácter científico. Ahora, no nos hemos asomado mucho al mundo de la crónica en el siglo XX y creo que valdría la pena dedicarle alguna palabra a este género, en donde creo que la presencia, por ejemplo, de Carlos Monsiváis es notable. Un hombre también de una obra extraordinariamente extensa, de una variedad de curiosidades también extraordinaria, y en donde vemos también una búsqueda expresiva de una gran riqueza, ¿no? Sí, bueno, pues es el cronista inagotable de la ciudad inagotable, ¿no? Y además, esto hay que mencionarlo, esto nos viene de siglos. Nosotros descendemos de crónicas, ¿no? De cronistas. Incluso digamos que la lectura de los testigos prehispánicos del mundo se traducen como crónicas, son cronistas, ¿no? Los informantes de Sahagún fueron cronistas. Bernal Díaz del Castillo no tiene problema en decirse cronista, y lo único que le faltó fue también decir que era novelista. Es decir, hay pasajes que está novelando y ya lo sabemos. En esa herencia de siglos, bueno, Monsiváis sí ha marcado incluso escuela, ¿no? Fabricio Mejía Madrid es uno de sus discípulos más señeros y más notables y más divertidos.
en esa herencia de siglos, bueno, Monsiváis sí ha marcado incluso escuela, ¿no? Fabricio Mejía Madrid es uno de sus discípulos más señeros y más notables y más divertidos. Pero la pequeña diferencia, quizá para poder decir, bueno, esto no es un ensayo, esto más bien es una crónica, tú tienes mayores criterios como editor. Yo creo que tiene que ver con la degustación, con la digestión que el propio escritor hace, es decir, que dice, no, lo que estoy haciendo es un poema, aunque parezca crónica. O lo que estoy haciendo es una crónica, aunque se va a leer como un poema. Eso a mí me preocupa o me ocupa y lo resuelvo por el lado más íntimo mío, que es que yo escribir lo veo como torear. El que está toreando, el que se enfrenta a un bicho y que toma distancias y que se juega la vida en serio y que se va al centro del ruedo, lejos de las tablas, puede ejecutar a la perfección la técnica e intentar rozar el arte. En el tendido, alguien dice, qué poema, un muletazo. Mientras que otro diga, qué perfección mecánica de la técnica. Pues ya será la degustación ahí el que defina. Monsiváis tiene pasajes que parecen cuentos, pequeños cuentos de literatura pura, cuando que en realidad son crónicas. Que también implica un ensanchamiento del territorio de la cultura, de lo que pensamos como digno de reflexión cultural. Y en ese sentido también está en esa misma tesitura de definir los contornos de la República, de alguna manera, si pudiera decirlo de esta forma, porque prestigia cosas que eran... Claro. digamos, menospreciadas anteriormente y que hoy forman parte, sin duda, de nuestra cultura. Es que la crónica privilegia, como su nombre mismo lo indica, lo efímero. Las crónicas de la conquista no son otra cosa que las novelas de caballerías hechas reales, con un referente real, comprobado, verídico, etcétera, ¿no? Por eso el redundante y enfático nombre de historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ¿no? Pero lo que es cierto es que la crónica tiende, por registrar lo efímero, a que se olvide un poco, ¿no? Y entonces la crónica está siempre muy datada y cuando uno lee los textos de Carlos Monsiváis, algunos tienen una referencialidad cronológica muy, muy específica y a lo mejor no guardan la vigencia que otras crónicas suyas sí conservan porque lo que está refiriendo es algo que finalmente perdura más allá del momento en que haya ocurrido. Coincidiendo con Gonzalo de nuevo, que los géneros son permeables y que las fronteras son efímeras y que se tocan por todos lados. ¿Dónde poner el monogramático, por ejemplo, o Águila o Sol, por citar a dos clásicos de paz, ¿no? O Tiempo Nublado. O Tiempo Nublado. ¿Es crónica o es un ensayo? Pero a mí lo que me parece es que quizá donde la línea es más clara, quizá es entre ensayo y crónica. En la medida en que ambos parten de la subjetividad, desde luego, de la mirada estrictamente personal sobre un hecho. Pero el ensayo en algún lugar se agota en el escritorio, por decirlo de alguna forma. Tiene algo de reflexión sobre la reflexión, sobre los libros, sobre la cultura. Es una indagación libre sobre el universo simbólico de las palabras y de la cultura en general. Y la crónica tiene el imperativo del testigo, el que sale y da su visión. No es un reportaje, no busca la objetividad, es una mirada personal sobre un hecho, digamos, real, que existe. Desde luego, por eso está datada, pero también por eso es tan increíblemente útil para los historiadores. Claro. Tú quieres entender el siglo XIX, Gutiérrez Nájera o Guillermo Prieto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la función de las crónicas de Carlos Monsiváis van a acabar formando parte del mejor espejo de la segunda mitad del siglo XX mexicano, En ¿no? donde veremos Claro. la política, la música, las fiestas populares. Y donde los historiadores del futuro descubrirán libre. quién fue Fidel Velázquez, por más extraño que hoy nos parezca Claro. esta afirmación, ¿no? Esto de que de pronto puedes escribir de la familia Burrón, del Santo, de Luis Miguel, de Gloria Trevi, que se lo debemos a Monsiváis y a ese tipo de cronista. Y yo creo que lo que nos tocó saborear ya como generación para el siglo XXI es que no hay ningún problema si tú escribes un ensayo sobre los Bukis, que ya desaparecieron, por cierto, o una crónica de un torero efímero. Y se publica. Y Ahora, ese tiene desparpajo sabor literario. también lo podemos encontrar en
un escritor que conocemos básicamente como novelista, pero que tiene también aproximaciones, viñetas extraordinarias, que es Jorge Ibargüengoitia. Sin duda. Me parece que también nos asomaremos al siglo XX mexicano a partir de sus novelas, pero también de sus apuntes, de esos artículos que publicó en Excelsior, que son extraordinarios. Ahora, como novelista, también habría que decir cuál es su referencialidad, una referencialidad a la que hacía alusión Ricardo hace un momento, en donde tal parecería que el ensayo tiene como referencia la cultura y la crónica tiene como referencia el acontecimiento que se ha vivido de manera presencial. Y el caso de Jorge Ibargüengoitia es una maravilla, porque una novela como Los Relámpagos de Agosto es quizás la primera novela paródica del discurso de la Revolución Mexicana. Es decir, tiene como referencia la cultura y no el acontecimiento histórico, y de ahí su carácter paródico, que es verdaderamente extraordinario. Se nos está yendo el tiempo. Yo no quisiera despedir el programa sin pedirles que nos despidamos con recomendaciones. Creo que si algo puede tener de positivo una conversación como esto es que pudiéramos tomar un papel y tomar recomendaciones. Una vez le pregunté a mi maestro Ernesto Mejía Sánchez, que era el editor de las obras completas de Alfonso Reyes desde que Reyes murió, le dije: maestro, yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿por qué obra de Alfonso Reyes me recomienda usted empezar? Y me dijo: pues ¿por qué no empiezas por las obras completas? Por ahí empezamos. No, lo que quiero decir es que hay que no tenerle miedo a los 26 volúmenes y elegir aquellas obras de Reyes. Estos libritos del Tecnológico de Monterrey son invitaciones fantásticas, muy degustables. Es México, ¿no? Y el prólogo es de Monsiváis, el segundo es sobre América y el prólogo es de David Braiding. En fin, es realmente una colección estupenda. Esos son muy recomendables y están publicados en coedición con el Fondo de Cultura Económica. A tono con las fiestas del Bicentenario, que su único interés es que seamos críticos con nuestro pasado y con lo que hemos construido. Me parece que un texto de Alfonso Reyes clave en esa línea es México en una nuez. Sí. Es un ensayo delicioso. Precioso. Para un público extranjero. Es una forma de decir, les voy a presentar lo que es mi país y lo van a tener en exactamente lo que dura una nuez, ¿no? Y me parece que es un muy buen acercamiento a la prosa de Reyes y a su visión de México. Ibargüengoitia, desde luego, no solamente Los Relámpagos, sino tratándose del Bicentenario, Los Pasos de López, porque qué manera de bajar del pedestal a Hidalgo. Claro. Y luego todas las crónicas, todos los parrafitos que encuentren de Luis González, que yo lo quiero recordar hoy. Bueno, pues creo que nos quedamos con estupendas recomendaciones y sobre todo con una invitación para aprovechar una serie como esta para seguir discutiendo México. Muchas gracias. El corrido emerge claramente como un elemento catalizador y como una referente de la identidad mexicana en los Estados Unidos. El jarabe es a la independencia como el corrido a la revolución. Claro, los corridos, por supuesto, son un sistema de transformación. El corrido tampoco es, como se ha querido propalar, una voz auténtica, pura y autónoma del pueblo. El corrido sigue cumpliendo la misma función y la prohibición no resuelve absolutamente nada. Aprendemos mucho de estudiar el corrido para volver al que decías tú al inicio, ¿no? Claro. Es realmente un síntoma social.